Muy buenos días para todos ustedes, queridos hermanos, comunidad parroquial de San Lorenzo, Ciudadela Simón Bolívar, Florida 1, Florida 2, Florida 3, Altagracia, Parque de la 93 y Boca. Reciban todos un cordial saludo de bendición en nombre del Señor y de María Santísima. Hoy, en estas dos grandes celebraciones, en estas dos grandes conmemoraciones. Una, la celebración de la Santa Cruz. Y dos, el Día del Buen Pastor. Pidámosle al Señor, al Buen Pastor, en esta mañana, que nos conceda esa gracia especial a todos los ministros de la Iglesia, a ser esos pastores buenos, que entreguen su vida al servicio de Dios y a las necesidades de los hermanos que el Señor les ha encomendado en esta gran tarea de la evangelización. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestra querida hermana Magdalena Malagón, al cumplir 20 años de fallecida, uniéndonos a la intención de Blanca Ríos y familia. Igualmente, cada uno de ustedes tiene sus intenciones personales por la salud y recuperación del señor Ricardo Moya, uniéndonos a la intención de sus amigos, en acción de gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, uniéndonos a la intención de Miguel Velázquez Barragán y pidiendo por la salud y prosperidad de nuestra comunidad de San Lorenzo, por nuestro párroco John Yara y por todas las empresas de este país para que sigan prosperando, uniéndonos a la intención de Miguel Vázquez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo nuestro Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, los invito para que en un momentico de silencio ante la presencia del Señor, con sencillez, con humildad de corazón, despréndete en este momento de las realidades o de las situaciones que estés viviendo y concéntrate en mirar en tu interior, en examinar tu conciencia. Y ya mirando el interior, examinando la conciencia, que puedas en este momento detectar todos esos signos de pecado, detectar todos esos momentos de fragilidad y pedir perdón a Dios por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
hay en mí caminos de perversidad y ven si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno. Digamos todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Jesús resucitó. La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, se presentó ante la multitud y les habló así: todo el pueblo de Israel debe reconocer como cosa cierta que Dios constituyó Señor y Mesías a Jesús, el mismo que vosotros crucificasteis. Estas palabras le traspasaron el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les respondió: arrepentíos y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que Dios le perdone los pecados. Así recibirán el don del Espíritu Santo, porque esa promesa es para vosotros y para vuestros hijos, lo mismo que para todos los alejados, sean cuantos fueren los que llame el Señor nuestro Dios. Y con muchas otras palabras los seguía ungiendo. Además los exhortaba diciéndoles: apartaos de esta gente perversa para poder salvarlos. Aceptando pues sus palabras, recibieron el bautismo y aquel día se le agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me convidas, Señor, a tu mesa, a la vista de tus enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, soportar con paciencia cuando se sufre por hacer el bien es cosa agradable a Dios. Esa es, al fin y al cabo, vuestra vocación, ya que Cristo también sufrió por vosotros y os dejó un ejemplo, para que sigáis sus huellas. Él no cometió crimen alguno, ni se encontró engaño en su boca. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. Cuando sufría la pasión, no contestaba con amenazas, sino que se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. En su propio cuerpo cargó nuestros pecados hasta la cruz, para que libre ya de ellos vivamos para la justicia. Por sus heridas alcanzaste la salud. Andabais extraviados como ovejas, pero ahora volviste al pastor y guardián de vuestra vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En una ocasión dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A él le abre el vigilante y las ovejas le hacen caso cuando las llama. Él llama a sus ovejas por su nombre y las va sacando. Y cuando acaba de sacar su rebaño, va caminando al frente de él. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que él quería decirles. Por eso añadió: os aseguro, la puerta de las ovejas soy yo. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, amados en el corazón de Jesús y en las manos tiernas y suaves de nuestra Madre María, hoy tenemos estos dos grandes acontecimientos de la Iglesia,
el día de la celebración de la cruz, que al finalizar la Eucaristía voy a pedirles el favor que en casa, si tienen un crucifijo, lleguen y lo tomen en sus manos, y desde aquí vamos a orar y hacer una bendición especial para que ustedes, al ver el Cristo en la cruz, recuerden lo que nos decía la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro. Nuevamente el Señor nos sorprende, no nos pone una coincidencia, nos pone una diosidencia. Y la diosidencia se une con la celebración de la Santa Cruz para hablarnos a la luz de su palabra en la carta del apóstol San Pedro. Recordemos cómo iniciaba. Me provoca preguntarles para que escriban ahí a ver si le pegan. ¿Cómo iniciaba la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro? Decía, queridos hermanos, y después de queridos hermanos venía una frasecita. ¿Quién la recuerda? Rápidamente por ahí escriban a ver si están atentos a la proclamación de la palabra de Dios. ¿Ya alguien escribió? No, señor. Nada, desconcentrados, concéntrense, queridos hermanos, y decía, tan, y nos da esa enseñanza para hablarnos de la Santa Cruz. Me llama la atención porque no es una coincidencia, sino una gran diosidencia. ¿Alguien ya escribió por ahí? Démosles unos segunditos. Le damos unos segundos. Bueno, entonces, mientras que van pensando, ¿no es cierto? Hoy San Pedro nos recuerda, pero es que si les digo, ya no responden, porque ya les estaría diciendo, bueno, entonces el que responda, ojalá lo ponga, y si coincidió, es porque está atento. Queridos hermanos, soportar con paciencia cuando se sufre por hacer el bien. Repítanlo ahí en casa. Soportar con paciencia cuando se sufre por hacer el bien. Volvámoslo a decir porque no se nos puede olvidar ese soportar con paciencia cuando se sufre por hacer el bien. Y por eso es que tiene sentido la cruz, porque Cristo soportó con paciencia los sufrimientos por el bien mayor que iba a hacer al no bajarse de la cruz, porque nos iba a mostrar que Él iba a vencer el sufrimiento para resucitar. Gracias, Max, que aguantáis cuando sufrís por hacer el bien. Bueno, más puso aguantáis, pero no es soportáis. Esos son casi unida la terminología, pero la pregunta era exacta. ¿Cómo empezaba la primera carta del apóstol San Pedro? Soportar con paciencia cuando se sufre por hacer el bien. Muy bien. Y esa debe ser una motivación en este domingo. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, tienen que lidiar todos los días con tantos sufrimientos? Y esos sufrimientos con los que ustedes lidian, entonces no lo llevan a la paciencia, sino lo llevan a la desesperación. Y cuando uno cae en la desesperación, digan ustedes, queridos hermanos, ¿qué se pierde? Pues se pierde lo que Dios nos regaló como un tesoro, la paz. Cuando uno cae en la desesperación y en la desolación, pierde la paz. Y entonces al perder la paz, empieza a entrar el pecado. Lo que no es propio de nosotros. Se irrita uno, se tensiona, mantiene de mal genio, mantiene estresado, no se le puede decir nada, porque tantico uno lo saluda, hola, ¿cómo está? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que haga? No sé qué. Entonces uno queda como, ¿no es cierto? Entonces ya inmediatamente ese sufrimiento no se le volvió un sufrimiento que va a redimir, no es un sufrimiento que va a tener un valor. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento que te debe llevar a tener calma, confianza en Dios, te llevó a separarte antes más de Él. Ante el sufrimiento, ten calma, ten paciencia y verás que por hacer el bien vale la pena siempre estar crucificados. Y ese es el precio, queridos hermanos. El precio de hacer el bien es que muchas personas nos van a criticar, es que muchas personas nos van a juzgar, es que muchas personas
no nos lo van a agradecer. Mire que a mí a veces me ha pasado como sacerdote. Yo hago el bien y me encanta hacer el bien. Y muchas veces lo he hecho y me critican. Y una vez me decía una persona eso: ay, padre, tan bueno que usted es con esta persona, y esa persona cómo habla tan mal de usted. Y yo me sonreí, una sonrisa de punta a punta, y me dice el Señor: ¿y usted por qué está sonriendo, padre? Si antes están hablando mal de usted. Le dije: porque voy por buen camino. El buen camino, el bien, implica la no aceptación también de algunas personas. Hacer el bien también implica eso, ¿no? Mire, con las obras de caridad, ¿cuántas personas de ustedes hacen buenas obras de caridad? ¿Cuántos de ustedes ayudan a los necesitados? ¿Cuántos de ustedes aportan a una necesidad de la iglesia? Pero también cuántas personas los juzgan y los recriminan y los critican por eso. Hoy me levanté feliz por este día del buen pastor y me acordaba de las anécdotas en estos días en la parroquia de San Lorenzo, especialmente en la Semana Santa. Yo como veía todas las personas que querían estar en la vigilia pascual, pero también como cuando llegó la policía se escondieron algunos y trataron como de acostarse en las bancas para que no lo vieran. Pero también ver cómo tantas personas que sabían que estábamos haciendo el bien, que era un acto de la fe, que era un acto espiritual, como también algunos se incomodaron, ¿no es cierto? Y entonces ocasionaron que la policía nos hiciera sacar los fieles, que tampoco eran muchos, eran más o menos entre unos 12, 13 personas que se encontraban. Igual, de todas maneras, uno entiende que ese es el precio de hacer las obras buenas, que ese es el precio de hacer el bien. Pero también, queridos hermanos, podemos fallar nosotros, porque también cuando hay personas que no aceptan el bien que nosotros estamos haciendo, no hay que recriminarlos, no hay que juzgarlos, no hay que condenarlos, hay que orar por ellos. Porque si los recriminamos, si los condenamos, si queremos buscar nuestra justicia humana, entonces perdemos el soportar con paciencia. Cuando tenga una discusión en casa y vea que su esposa se está tensionando o el esposo se está tensionando, recuerden lo que les estoy diciendo. Si quieren hacer el bien, si quieren vivir el bien, soporten con paciencia, paciencia. Y entonces el Papa Juan Pablo II nos enseñó una clave muy importante para aprender a soportar con paciencia. ¿Cuál es esa clave? Sencilla: no le dé ocasión a la tentación, no le dé la ocasión al pecado. Pongo un ejemplo: si está peleando la esposa, la novia, la pareja en unión libre, discutiendo y gritando, tensionada, preocupada, y usted se queda ahí esperando que se calle para de usted también descargar de una vez todo lo que tiene dentro, entonces no va a hacer el bien, sino va a armar un caos mayor. Hay que evitarlo. Ve a tu cuarto, ora el rosario, ponte a elevar unas plegarias a Dios, léete un libro, coge la palabra de Dios, ve un programa de televisión y cuando pase la tormenta no discutas, dialogue. Pero el problema es eso, que nosotros, como nos creemos siempre el macho alfa, entonces como machos alfa queremos hacernos sentir, queremos tener el poder, queremos tener el dominio, cuando aquí no se trata de quién tiene el poder o el dominio. Aquí se trata de siempre estar crucificados en orden a un bien mayor. Y me llama la atención porque yo conocí una parejita de esposos que la esposa era de muy mal genio y el esposo era muy noble. Y una vez ella estaba discutiendo con él y yo me encontraba ahí en la casa y él se quedó callado. Y yo decía, no, este hombre está guardando hasta que termine ella y explota. Y cuando terminó ella de hablar, llegó y la miró y le dijo, amor, si yo me equivoqué, discúlpame.
Y ella se quedó callada. Y entonces le dije yo, venga, ¿y usted cómo hace para poder ser así tan especial con su esposa? Dijo, padre, esa es la clave de un matrimonio. Le dije yo, ¿cuál es la clave de un matrimonio? No llevarle la contraria nunca a la esposa. Me decía, no le lleve la contraria nunca a la esposa. Siempre dígale que ella tiene la razón, siempre dígale que sí, ese es el éxito. Y aunque ella se equivoque, yo le digo que sí. Y después ella reflexiona y por la noche ella es la que me dice, mi amor, tú tenías la razón, yo estaba equivocada. Y eso es lo bonito, llevar al otro a que se dé cuenta él mismo que está cometiendo un error, que está excediendo los límites, que está sobrepasando el bien que debe hacer. Esa es la primera enseñanza. Damos gracias a Dios por esta cruz bendita. Damos gracias a Dios por su crucificado. Y damos gracias porque el Señor nos enseñó que no hay que desesperarse ante los momentos difíciles, nunca tomar decisiones. En calma, ponle freno, oración, poner tu mirada en la cruz y no bajarte de ella. No te bajes de la cruz, querido hermano. Sostente en ella, que esa paciencia de sostenerse en la cruz te mostrará todo el bien que vas a recibir de Dios. Y el segundo puntico, celebramos el del buen pastor. Y me llama la atención la expresión que utiliza Jesús, atentos. En una ocasión dijo Jesús, os aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? Cuando se llama a sí mismo yo soy el buen pastor, está diciendo que detrás de Jesús no solamente hay buenos pastores, también hay malos pastores, que en algún momento fueron ladrones y bandidos. Y es interesante entonces ver por qué Jesús se atribuye esa terminología, yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Porque muchos tal vez que somos pastores no hemos sido capaces de dar la vida por nuestras ovejas. Pero hoy me llamó la atención, no sé si también ustedes vieron la Eucaristía que dirigió el Santo Padre, el Papa Francisco esta mañana, hablaba de 105 sacerdotes muertos en Italia. Eso fue una cifra que a mí me pareció alarmante, ¿no es cierto? Y ponía el caso de que esos sacerdotes entregaron la vida por la predicación, entregaron la vida porque se donaron, porque prefirieron darle la vida a otro, porque donaron su servicio y porque habían unos que también eran sacerdotes médicos y como médicos estaban apoyando y atendiendo parte de la pandemia. Y eso me pareció muy interesante, porque ustedes saben las connotaciones que tiene la terminología buen pastor. Cuando uno es buen pastor, es maestro, es abogado, es médico de almas, es todo, digámoslo así. Un buen pastor reúne todas las características que pueda uno ver en un ser humano capaz de poder atender la necesidad de sus ovejas. Yo les comparto algo muy importante y se lo digo de corazón. A veces como sacerdote, a mí me han llegado casos médicos, personas que me dicen, padre, cúreme de esta gastritis. Y uno dice, pues lo que les estoy diciendo, uno es pastor, médico, maestro, pero es médico de almas. Entonces yo siempre le digo, tienes una gastritis crónica, ven a alguna oración muy especial por ti y ven, te recomiendo un amigo mío médico que ese es un buen pastor médico, que te va a ayudar porque sabe atender a la gente, sabe estar con ellos y te va a ayudar con tu problema gástrico. También yo reconozco la presencia del buen pastor en todas las personas que hacen bien su misión aquí en la tierra.
Esos buenos médicos son buenos pastores. Esos buenos maestros son buenos pastores. Esos buenos policías son buenos pastores. Esa buena comunidad es una comunidad buena, y de ahí hay buenos pastores, sublíderes parroquiales. O sea, no podemos quedarnos solamente con la visión de que nosotros somos ovejas. Las ovejas deben aprender del pastor, pero también las ovejas están llamadas para que en algún momento de su vida dejen de ser ovejas y volverse buenos pastores. En el hogar, cuando un padre de familia es excelente en lo que hace, en lo que obra, en la enseñanza de la fe, también es un buen pastor. Cuando una mamita es buena en su enseñanza, es buena en su testimonio de vida, es espiritual, también es vil reflejo y semejanza del buen pastor. Porque al fin y al cabo, la característica primordial del buen pastor es que cuida, protege, defiende, conoce y nunca deja a sus ovejas. Qué interesante, queridos hermanos, poder decirles a todos ustedes que le pidamos a Dios para que, ejemplo de Él, no seamos como esos pastores ladrones y bandidos, que solo utilizaron la fe para decir su falsa verdad, para engañar a la gente y para poder aprovecharse y beneficiarse muchas veces de la ingenuidad espiritual de sus fieles para poder equipararlos a ellos, y con el propósito de atesorar fortunas o riquezas no para el cielo, sino para la tierra. Pidámosle al Señor también en esta mañana que también las ovejas que el Señor nos ha puesto en el rebaño para dirigirlas sepan conocer la voz del pastor. Miren esto tan bonito. Alguna vez una persona fue a un lugar a presidir una misa y a mí me llamaron por teléfono y me decía una persona: padre, ¿usted autorizó a fulano de tal para celebrar la misa? Le dije, no. Y luego me dijo, padre, ¿este señor es sacerdote? Le dije, tampoco es sacerdote de la arquidiócesis de Ibagué. Y dijo, es entonces un falso sacerdote. Y esa persona quería engañar a los fieles de ese sector para celebrarles la Eucaristía. Qué bonito cuando una oveja conoce a sus pastores, cuando una oveja también es celosa del rebaño, y cuando una oveja también sabe que no se trata simplemente por un gusto, por una necesidad, sino también se trata por reconocer la presencia y la importancia del pastor que Dios ha encomendado a ese rebaño específico. A veces la gente se duele porque piensan que uno como sacerdote no les da la oportunidad que llegue otro sacerdote a celebrar las Eucaristías. Un sacerdote, buen pastor, también cuida y defiende la fe de sus ovejas, que no los vayan a engañar. Y en estos tiempos, ¿cuántos falsos pastores han salido? ¿Cuántos falsos profetas? ¿Cuántos falsos hombres que se llaman sacerdotes? Tengamos cuidado con ello. Por eso una oveja no se puede dejar engañar. Debe conocer la voz del pastor y el pastor debe conocer la voz de la oveja. Mira que a mí me ha pasado eso. Hay personas fieles míos que a veces llegan y me dicen algo y yo ya sé muchas cosas de esa oveja. Y se asustan y dicen, ay padre, ¿usted quién le cuenta todo eso? Usted sabe todo. Eso como que usted tiene una red social. Y no es eso. Es un misterio de Dios. Que antes que algunas ovejas mías me cuentan las cosas, yo ya las sé. Que antes que me las muestren, yo ya las he visto. Y siempre me preocupo por ustedes.
Tal vez tengo errores, debilidades, deficiencias. Tal vez no soy perfecto. No soy el buen pastor, pero sí le pido a Dios todos los días que mi vocación, mi ministerio, mi corazón de pastor sea imagen y semejanza y ejemplo del corazón de pastor de Jesús. Hoy no quiero ofrecer excusas. Hoy más bien quiero decirle a mis ovejas que en algún momento de mis predicaciones, si los he herido o los he lastimado al hablar la verdad, o al ser fuerte en la expresión, o al poner un ejemplo o un caso que no es para pegarte una pedrada a ti, sino es para iluminar, como lo hacía Jesús con sus parábolas, y dar una enseñanza a través de la vivencia de lo que cada uno de ustedes sienten y poder encontrar un alivio para su alma. No tengo que ofrecerles perdón. Tengo es que motivarles más bien a que si ha dolido esa palabra y ha entrado en lo profundo de su vida, en su corazón, que saque más bien lecciones del bien que hay ahí. Un buen pastor no puede dejar que su oveja se acomode. Un buen pastor no puede dejar que su oveja deje de ser oveja para volverse cabra. Porque hay unas ovejas muy brinconas. Un buen pastor debe reconocer cuando una oveja también vive de apariencia. Pongo un ejemplo. Un día vi un señor flaquito y tenía unas costillitas bien, se le veían pegadas al cuello. Y llegué yo y lo visité y me dice, padre, deme de comer. Y le dije yo, hijo, usted ya tiene 5 ovejas y se está dejando morir de hambre, vaya mate una oveja de esa y antes invíteme a almorzar y le damos una buena bendición. Dijo, no, padre, es que menos mal usted llegó para que vea qué pasa. Y claro, salí yo y veo esas ovejas con una mota así de grande. Yo, uy, esa oveja debe pesar unos cuantos kilos porque ¡honchas! Y así. Y el Señor empezó a peluquearla y peluqueé. No, esas ovejas estaban peor que el Señor. Le veía de todo atrás. No se va a pesar matar un animal de eso. Claro, estaban llenas de lana, pero no de comida. Y a veces pasa eso, hay mucho católico lleno de lana, y caminan muy lanosos, pero por dentro están muy vacíos. Por eso un pastor sabe también en qué momento hablar fuerte a la oveja, y no es para lastimarla, para hacerla crecer. Tal vez algunas ovejas toman la decisión equivocada y se alejan del corral donde el pastor las estaba protegiendo. Pero pregúntense ustedes, queridos hermanos, ¿qué es lo que hace que una oveja se aleje? Su prepotencia, su soberbia, su orgullo, su dolor de no ser capaz de dar perdón. Y eso no es de Dios. Eso es del diablo. Y tarde o temprano, ¿qué sucede con esas ovejas que se han ido? Jesús enseña que el buen pastor va y la busca, cura las heridas y la lleva nuevamente al rebaño. Pero hay muchas ovejas que ese pastor ha buscado, ha querido curarles esas heridas, pero han preferido dejarse en esa herida que se abra cada día más, hasta el punto que ahora se las ha comido el lobo. Hoy pidamos al Señor que nos dé esa capacidad bonita de poder reconocer la presencia de Dios en la vida de los pastores y poder ser fiel al llamado de Dios. Muchas gracias a todos ustedes que me han escrito con esa voz de aliento, con esas palabras que me dan fuerza al decirme al menos hoy, feliz día del buen pastor. Gracias a todos ustedes que sé que están ahí y pidiéndole a Dios
que me ayude a crecer. Todavía estoy pollito, todavía tengo 36 añitos y estoy saliendo del caparazón espiritual. Pero yo sé que el Señor, con el paso del tiempo, me seguirá haciendo crecer. Qué bonitos mensajes. Hoy también me llegó uno donde no solo oraban por mí, sino por sus demás párrocos. Qué bonito que no dejen de orar por aquellos que han sido fundamentales en su experiencia de la fe. Hoy es un bonito día para orar por aquellos sacerdotes que los bautizaron, que los confesaron, que les dieron la primera comunión, por los obispos que los confirmaron, por aquellos sacerdotes que los ungieron cuando estaban enfermos, por aquellos esposos, los esposos orar por aquellos sacerdotes que unieron ese vínculo, esa unión de amor entre ustedes y Dios. No critiquemos a los sacerdotes, que nos duela también el corazón cuando un pastor no supo valorar su ministerio sacerdotal, pero también que nos duela el corazón cuando esas ovejas se transformaron y dejaron de ser ovejas para convertirse en lobos feroces que quieren atacar y matar al pastor. Por todos esos lobos que han difamado, calumniado, condenado, blasfemado de los sacerdotes. No tapamos el pecado de esos pastores que han perdido la orientación del Señor. No lo tapamos su pecado, pero no tampoco aprobemos a aquellas personas que quieren hacer el mal persiguiendo la Iglesia Católica, aquellas personas que quieren destruir a Dios, porque esos también son ladrones y bandidos. Y hoy el corazón como sacerdote por todas las injusticias que muchas ovejas transformadas en lobos han hecho que muchos sean víctimas de su maldad. Y tristemente hay muchos sacerdotes suspendidos siendo inocentes. Por eso hoy les pido a ustedes, defendamos la Iglesia, defendamos el sacerdocio y condenemos el pecado de los hombres, y aquellos hombres que no supieron ser sacerdotes, que el peso de la ley los condene y que el perdón y la misericordia de Dios sea más grande, porque a ellos se les dio mucho y ahora son los más necesitados de la misericordia de Dios. Dios los bendiga a ustedes, mis queridas ovejas, que el compromiso de ahora sea no ser lobos feroces, sino llegar a ser buenos pastores. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica,
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que se reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestra deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuando estaba derrumbado y renovado en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está hoy la tierra de su gloria nos saca. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu
estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de los Apóstoles y los mártires, San Lorenzo, nuestro patrón, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Miguel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, salud y recuperación del señor Ricardo Moya, uniéndonos a la intención de sus amigos, en acción de gracias a Dios por todas las bendiciones, uniéndonos a la intención de Miguel Vázquez, pidiendo por la salud y prosperidad de nuestra comunidad de San Lorenzo, la salud del párroco, por las empresas de este país, uniéndonos a la intención de Miguel. Reúne en torno a ti, en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, porque nos ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de nuestra hermana Magdalena Malagón. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que vivamos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Motivados a sufrir con paciencia, siempre soportando mientras que hagamos el bien, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, que una palabra tuya bastará para sanar. En este momento ofrezcamos nuestra comunión espiritual en reparación y perdón por aquellos pastores que no han sabido valorar su sacerdocio. Pero también oremos por todos esos buenos pastores sacerdotes, especialmente de nuestra arquidiócesis de Ibagué, por nuestro obispo Miguel y demás compañeros sacerdotes. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir. Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdades, de las verdes praderas de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les ofrezco hoy excusas por no haber presidido desde la parroquia, pero ayer me tocó ir a la UCI, una emergencia personal de salud, y pues como pueden ver me ha dado un poco de hipo, le pido disculpa en este momento. Me tocó ir a la clínica de la nuestra, me hicieron ahí unos análisis porque estoy presentando una molestia renal. Les pido que oren por mí. Hoy no fui a celebrar en la parroquia para evitar el contacto con las personas que quiero, porque me parece difícil. Tengo que cuidarlos, estuve expuesto al hospital.
Pedirles mucha oración, por favor, oren por mí para que pueda salir adelante de esta situación que tengo. Dejé pasar mucho tiempo y se volvió crónico el problema que tengo. Me han dicho que más o menos entre 10 o 11 días estaría más o menos recuperado totalmente. Les agradezco sus oraciones, ténganme en el corazón de cada uno de ustedes, que yo también los llevo en mi corazón. Y un sabio decía una frase muy bonita, que es esta: el mejor medio para comunicarse los amigos que se aman no es otro más que la oración. Oren por mí, que yo oraré por ustedes. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vamos a coger nuestras cruces ahí en la casa para hacer la bendición de la Santa Cruz. Dígnate, oh amado Padre Dios, bendecir este crucifijo y los que cada uno de estos hijos tuyos llevan en sus manos, para que bendigan sus casas, sus hogares, su familia, para que los proteja, para que les ayude a llevar, soportar los sufrimientos y dificultades del diario vivir con paciencia, para que cada vez que se sientan fatigados, afligidos, pongan su mirada en ti, Señor, en esta cruz, para que sea la motivación que después llega todo el día, todas las bendiciones. Bendice, Señor, estos crucifijos, cruces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Motivados a seguir el ejemplo de Jesús, buen pastor, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un bonito día. Dios me los bendiga, unidos en oración.